Estos días se cumplen 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud eliminara la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. A lo largo de estas 3 décadas, la reflexión nos ha llevado a conclusiones muy diversas, tantas como modos de sentir y de vivir la identidad sexual existen, porque no era cuestión únicamente de la homosexualidad. Alguien había olvidado las realidades de otros colectivos que hoy todavía luchan desde el activismo y la política para que sus voces se escuchen y sus derechos se cumplan. En este sentido, es un placer, un grato placer, que hoy suba a bordo de nuestro viejo velero Carla Delgado Gómez, conocida por todos como Carla Antonelli, actriz, política y reconocida activista. Desde 2011 es diputada de la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español, convirtiéndose en la primera y única mujer transexual en España en acceder a dicho cargo. Bienvenida, señora Antonelli, ¿qué tal? Muy buenas, bien hallada. Un placer estar aquí contigo y con el navegante en sí mismo, todo el barco entero. ¿Le gusta navegar o esto le pilla un poco con el paso cambiado? Bueno, navegando al fin y al cabo estamos haciéndolo desde el día que nacemos, ¿no? En distintos mares, metafóricos mares, pero navegando al fin y al cabo. Pero no soy de las que suele marear, ¿eh? No, yo me he subido a barcos y mucha gente, ¡ay, que me mareo! Pero yo he encontrado el truqui para no marearme. Hoy iniciamos este viaje, Carla, en la tierra guanche, en el puertito de Güímar. ¿Qué recuerdos le trae? Bastante, el puertito de Güímar y el Socorro, Socorro, la pedanía del Socorro, el puertito de Güímar, pues de aquellos días de verano que te bajabas al puertito de Güímar y te bajabas caminando, eran 5 kilómetros, pero digamos nuestras infancias de muchas personas de allí de Güímar están incluso más marcadas por el Socorro, quienes pues normalmente mucha gente o alguna gente tenía o casas o tenía cuevas en el Socorro, que es donde se hace una romería de que bajan ya cerca de 50.000 personas muchos años, desde Güímar hasta el Socorro, pues desde aquellas noches sin luz, con la luz de carburo y el agua de bombearla, para llevarla a un bidón arriba de la azotea de la casa. Bueno, pues esos son mis recuerdos, salitre, mar y viento, porque muchas veces hace viento y bueno, ¿quién no aprendió a ser una cometa de pequeñita? ¿Cómo fue aquella infancia? Bueno, la infancia en sí misma, dentro de un orden normal hasta que comienzas a despertar, ¿no? Y también el shock de la incomprensión de por qué no tenías tantos amigos o por qué te rechazaban, no lo entendías y te veías víctima, ¿no? Del párvulo, tener que salir corriendo porque, o sea, era que los niños iban a por ti. Luego ya, cuando comienzas a tener una conciencia de tu propia identidad, pues también la extrañeza, debido a que evidentemente no hay información, aunque tenemos una tendencia a las personas a pensar siglo XXI como se pensaría en 1967, 68, 70, y lo cual es absurdo. Y entonces es también digamos, no comprender situaciones porque tampoco te veías reflejada, digamos, lo que sí era popular, era el gay del pueblo y la estigmatización que llevaba consigo serlo, pero es que tú tampoco te sentías identificada en una cuestión de orientación sexual y luego ya empiezas con 16 años cuando vas a Santa Cruz
a ver que hay otros mundos, que hay otras posibilidades, que hay otros horizontes y que sí es posible adecuar, digamos, tu apariencia externa a lo que realmente es tu sentimiento y tu percepción y cómo te identificas y cómo realmente eres al fin y al cabo, claro. ¿Cuál es la imagen que le viene a la cabeza del momento en que toma las maletas y emprende rumbo a Madrid? Bueno, primero salgo de Tenerife y me voy a Gran Canaria. Me voy a Gran Canaria y estoy unos meses en Gran Canaria, porque el objetivo era no estar en Tenerife, porque si no te irían a buscar y te encontrarían, ¿no? Y ahí es donde das el salto, digamos, el salto cuántico, pero sobre todo lo das el día o la noche que te pones la primera hormona, porque ya sabes que es un camino sin retorno, que es un camino sin vuelta atrás, que has dado y has iniciado el gran paso donde ya no es posible volver. Y sobre todo en esa época y en esos tiempos, y entonces entregas de una manera simbólica, digamos, toda tu vida que se queda atrás técnicamente y supuestamente para siempre, de que no vas a poder volver a regresar a tu pueblo nunca más, ni vas a tener una relación normalizada con tu familia nunca más. Luego lo que pasa es que las historias se escriben como se escriben y el tiempo también, ¿no? Y nosotras y nosotros somos los encargados de, digamos, de romper a martillazos todo aquello que supuestamente estábamos predestinadas y predestinados a ellos, ¿no? Luego la historia a lo largo de las décadas se escribieron de otra manera y rompimos y rompí a lo que parecía que iba a ser mi destino inevitable. Pero por situarme en la pregunta justo que me has hecho, ya poniendo el antecedente de Gran Canaria, voy a la península, estoy en Barcelona, estoy en distintas provincias con una compañía, con un ballet, pero luego vuelvo así a regresar a Tenerife y sí, en el 79 es cuando ya todo aquello se me queda pequeño y doy ese viaje aquí a Madrid en abril del año 79, pues con bolsas de plástico. O sea, con bolsas de plástico, un avión en el aeropuerto del Sur que ya estaba inaugurado, son cosas que en estos que ahora no lo harías nunca, ¿no? Con bolsas de plástico en la mano como maletas, porque no llevas maletas, llevas bolsa de plástico y te tropiezas otra vez de bruces con las brutales realidades, las que me encontré cuando salí de mi casa y aquí todavía más lejos incluso de pasar muchas más necesidades aquí de entrada en Madrid que allí en Canarias, que al fin y al cabo habías, digamos, habías pasado a controlar un poco lo que era la situación. Leía en una entrevista que hubo una época en la que incluso pensó en quitarse de en medio. Sí, claro. Los índices de suicidio, intento de suicidio en la población LGTBI son mucho más elevados que el resto de la población. Hay momentos que son muy duros, los desarraigos familiares, las situaciones que se hacen absolutamente insoportables, toda esa valentía que tienes de decidir vivir la vida libremente, llega un momento que entonces te empieza a presionar el entorno y es como un cinturón que te ponen alrededor del cuello y empieza a apretar y llega un momento que incluso piensas que no quieres existir, que quieres dejar de existir. Y al mismo tiempo, me acuerdo porque fue como tragicómico, desde la cobardía o la valentía de no llevarlo a cabo, porque me acuerdo en un apartamento en Benidorm
ir por la calle de me quiero morir, asomarme a un quinto piso donde vivía, pero al mismo tiempo tener vértigo y no pero que luego te alegras enormemente de no haberlo hecho, porque al final, las únicas perjudicadas y perjudicados somos nosotras y somos nosotros. Tú puedes pensar a lo mejor en lo más hondo del hoyo de la depresión, bueno, que vas a hacer, que se van a lamentar de tu ausencia, que vas a hacer daño a alguien, pero es absurdo. La única que pierdes eres tú, porque es lo único que tienes en este momento, es lo que conoces. Luego ya veremos lo que hay, si es que hay o no hay, ¿no? Y luego, pues todas aquellas cosas que me quedaron por venir por delante, que muchas veces lo he pensado, digo, es que mira, si me llego a quitar del medio, qué momentos más increíbles hubiese perdido, ¿no? Como ese momento en el Teatro Romano de Mérida, con Paco León, de la obra más vista de la historia del Festival del Teatro Romano de Mérida, o el momento de prometer el cargo en la asamblea, y tantas situaciones que al final son momentos únicos, o el poder por fin también volver a regresar a ese pueblo que dejé pensando que nunca iba a volver a poder pasear por sus calles, y algo que se cumple 32 años después de haber partido, de haber huido de él, y pasear una noche por esas calles con una luna llena y con la libertad y la sensación de que eso no lo podías hacer antes, incluso porque te autocensurabas o porque también te iban incrustando, digamos, mensajes de interiorización de las propias discriminaciones. Y no hay nada peor que interiorizar las propias discriminaciones, ¿no? Del nada eres, nada vales, nada tienes derecho, y al final te lo terminas creyendo. O escuchar cosas como, claro, tú vienes, te vas, pero nosotros nos quedamos aquí, ¿no? Y de pronto tú te sientes culpable de algo y no sabes exactamente qué crimen ha cometido o dónde está el muerto, ¿no? Pero al final todo eso son, digamos, te vas despojando de pesadas mochilas cargadas de piedras, y lo rematas de alguna manera 9 meses después siendo la pregonera de las fiestas principales de Weimar, de las fiestas de San Pedro, y hoy poder pasear por sus calles ya sin ningún tipo de cortapisas o tomarme un cortado, un bombón en la Plaza San Pedro, ¿no? Pero ¿quién te iba a decir? ¿Quién te iba a decir a ti, no? A aquella niña en aquella esquina de aquel parque Santa Catalina, que eso iba a ser posible. Bueno, fue posible gracias a la rebeldía, gracias a rebelarte contra todo aquello que parecía que estábamos predestinadas. Y no sales de tu casa tampoco pensando que vas a ser activista. Eso es un absurdo, sobre todo en aquellos años. Hoy a lo mejor tú te puedes plantear, voy a entrar en un movimiento activista, voy a defender unos derechos con toda la multitud de redes que hay, la manera de comunicarse, pero en esos momentos no deja de ser una cuestión de mera supervivencia, de que te rebelas contra el aplastamiento y ninguneo de tus derechos, y aprendes al tiempo digamos, a ser resiliente a todo lo negativo, sistemáticamente, sin darte cuenta, encuentras una fórmula para aprender lo mejor de ello, pero al mismo tiempo saberlo escupir, ¿no? Porque te das cuenta que todas esas historias, al final, lo único que te están es ennegreciendo por dentro, y es lo que nos lleva a esas depresiones, incluso de esa famosa depresión de la que hemos hablado. Claro que saqué algo positivo. Algo positivo es saber cómo caí, cómo fui cayendo, resbalando por ese pozo oscuro, casi sin darme cuenta, y que cuando ya estaba abajo en el fondo era casi imposible subir, porque las paredes eran resbaladizas, y porque además hasta te confortaba estar en ese fondo, digamos, un tanto más sadomasoquista, digamos, del dolor y de la compasión,
y de si algo has aprendido de eso, es que cuando estás a las puertas, te rebelas y te plantas tú misma contra la otra parte de ti misma, un yo contra otro yo, y no es ninguna locura, de decir, no, no voy a caer, y saber también cómo saliste, ¿no? ¿Qué te marcaste? Los horizontes, todas aquellas expectativas para volver a aferrarte a la vida, que es lo que estamos viviendo ahora todas y todos, y que es lo que importa además, digamos, desde la coherencia con lo que defiendes y con lo que crees. Está claro que vamos modificando conductas o comportamientos con el paso del tiempo, pero lo que no se puede modificar es nuestro eje transversal, ¿no? Porque si no, una buena mañana nos levantaremos, nos miraremos a los espejos y ya no reconoceremos lo que hay allí delante. Y yo prefiero, aún enfrentándote y no gustando a todo el mundo, que alguien decía, no he venido aquí para gustar a todo el mundo, pero prefiero gustarme a mí misma, ¿no? Y no, en pocas situaciones y en pocos casos me ha costado más que algún otro disgusto, pero prefiero eso a dejar de reconocerme y a dejar de ser yo sintéticamente, ¿no? Lo decía Antonia San Juan, está celebrando cumpleaños hoy, en la película de Todo sobre mi madre, la frase era una es más auténtica cuando se parece más a sí misma, sintéticamente. La frase no era esa, pero la síntesis era esa. Aquella niña a la que se refería en ese parque de Santa Catarina de las Palmas tenía 18, 20 años y 300 pesetas en el 17. bolsillo. 17. Y 300 pesetas en el bolsillo. Sí, ¿Qué sí. pasó, Carla? Y menos, sí. La cuestión era salir, avanzar y caminar. Te enfrentas a toda una realidad social que hay en ese momento, con leyes que nos perseguían y nos encarcelaban, como la ley de peligrosidad social, que estuvo vigente hasta el 79, o la figura del escándalo público, que fue aplicable hasta el año 87, y en buena parte y en gran medida las personas trans fuimos muy carne de cañón de esas dos normativas, ¿no? Las personas LGTBI en general y las personas trans a ser mucho más visibles. No había manera de pasar desapercibidas, ¿no? ¿Cómo es el Madrid que se encuentra? Volviendo a lo que hablábamos anteriormente. El Madrid que me encuentro es un Madrid incipiente, es un Madrid enorme, es algo que me parece inmenso, es algo que te digamos, alucina, las grandes calles, los grandes edificios, la gente, la gran urbe, donde todo es distinto, pero mirado ahora con el paso del tiempo, también donde hay unas zonas de oscuridad y al mismo tiempo reductos y atisbos de la libertad, como el Gay Club, que estaba en lo que es ahora la esquina de allí del Paseo del Prado, NH creo que es, el Hotel Nacional, con Paco España, donde había colas que rodeaban toda la manzana para poder ir al espectáculo, aún con las leyes de las 3 prendas que vivió Paco España, que si no llevabas 3 prendas masculinas te podían detener, y entonces debajo de las batas de cola llevaban pantalones o calzoncillos. Es ese Madrid donde de pronto te das cuenta que no es nada sencillo, porque llegas a una casa, pero luego ya nos dicen que nos marchemos, y es donde de pronto empiezas otra vez a enfrentarte, digamos, con la realidad, hasta que
poco a poco te vas situando, ¿no? Conozco un representante de cine, me hago un book de fotos, consigo trabajar en una sala de fiestas, de cafeteatro, cabarets, y empiezas a hacer algunas películas y empiezas, digamos, a sobrevivir también, pero es ese Madrid también de anterior al golpe de Estado, del 81, donde esos ruidos de sables sonaban bastante, y yo me acuerdo perfectamente la noche del golpe de Estado del 23 de febrero del 23 de febrero, de salir de mi casa, que yo iba al espectáculo, yo iba a actuar. Claro, te acostabas tardísimo y te levantabas tardísimo, y a mí me despertaron que pon la tele, el golpe. Y yo, ¿el golpe? ¿Qué golpe? ¿Qué golpe? Y te ves ahí al otro como un loco disparando tiros, pero tú coges al rato, a eso de las 6 de la tarde, cosas así, apagas la tele, y tú te pones a lo tuyo, cenas y te pones y te maquillas, y te vas a trabajar. El taxista debió de flipar en colores al verme bajar. A ver, con 20 años estábamos un poquito de rompirraja, ¿eh? Pero ya, ¿a dónde va esta loca? Y fui a la Gran Vía, fui a Ladies, y estaba cerrado, evidentemente. Yo vivo por la zona de Embajadores y había que pasar por el Paseo del Prado. No me casqué mucho de lo que pasaba por allí en el Congreso, sí lo recuerdo cuando ya a la vuelta, pero bueno, estaba cerrado, digo, pues hoy no trabajo. Yo me fui a una sala de fiestas a ver un espectáculo, todo cerrado, a cal y canto, y ya eso de las 12 de la noche ya regreso, y cuando regreso sí me toca regresar por la parte digamos, mirando hacia allá de la derecha, y sí paso Rente cuando ya están allí los militares con las armas y el Congreso de fondo, y empiezas a ser consciente. Ahí me bajo un poquito ya en el taxi, así un poquito para abajo, y cuando llego a casa, justamente poco después estaba el rey dando el mensaje, pero aprendimos a convivir con un pie en la legalidad y otro pie en la ilegalidad, y solo ahora me da vértigo. Ahora me da vértigo aquella situación. En ese momento yo no sentí vértigo, porque al fin y al cabo estábamos conviviendo con esa realidad desde que teníamos uso de razón y habíamos aprendido, digamos, a sobrevivir. Aquí en Madrid ya fue objeto de la primera censura, ¿no? Todos recordamos aquel primer documental temático sobre la transexualidad que se emitió en la 2 de Televisión Española, que fue secuestrado por la censura y que no se emitió precisamente hasta después del golpe del 23F. Sí, fue grabado. Tan grave era lo que se decía allí. Bueno, yo sé que usted arremetió contra ciertas formas de ver la situación por parte de jueces, políticos, etc. A ver, esto fue grabado en 1980, y iba destinado a hacer varias entrevistas, y al final terminó siendo un documental, digamos, de tema único, y que contaba, digamos, el día a día, mi día a día, ¿no? Y recientemente se había producido una sentencia desfavorable en contra de un cambio de nombre y sexo registral, y un juez de Sevilla en la sentencia había escrito algo así, que si la persona había nacido hombre, a la tumba iría hombre. Claro, me preguntan, y bueno, pues fue en este mismo apartamento ya, pues estaría yo sentada por ahí atrás, otros muebles, pero estaba sentada ahí, y dije algo así como que venga el memo de un juez. Bueno, esto nos puede parecer hoy sutileza, tontería, que no van a ningún lado, ¿no? Pero llamar memo a un juez en 1980 era un poquito traspasar ciertas líneas, ¿no?
y todo aquello, y además la propia historia en sí se censuró. De hecho, me dijeron, por favor, que no comentara nada, que se iba a pelear porque saliera, que si se decía algo de la que se había censurado, incluso a lo mejor no saldría nunca. Y al final, al año siguiente, después del golpe de Estado, ya meses después, en el mes de septiembre, lo emitieron. Me acuerdo además porque estaba grabando la película con Emilio Gutiérrez Cava y José Luis Varela, Pepe no me des tormento, y no lo pude ver en directo, y estaba yo de la habitación viendo trocitos del reportaje documental y al tiempo con el rodaje. Luego tuve la suerte de que alguien, un fotógrafo, lo había grabado en los escasos VHS que existían por esa época y me lo vendió por 1000 pesetas y se lo compré. 1000 pesetas que eran bastante, o sea, él sabía que me interesaba y me terminó vendiendo la cinta. Bueno, hoy Televisión Española ya en el 80 y esto han echado otros hitos de ese, digamos, de ese documento. Bueno, 10 años después de aquel hecho, en 17 de mayo de 1990, decíamos que es cuando la Organización Mundial de la Salud ya deja de incluir como enfermedad mental la homosexualidad, ¿no? Y a mí me gustaría saber, Carla, cuál es el balance que hace respecto a las políticas que se han seguido desde entonces en defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Bueno, después y antes todavía quedan algunas cosas. En el 87 se deroga la figura de escándalo público, en el 83 se despenalizan las cirugías genitales, que hasta ese momento era un delito de mutilación de genitales, para quien las hacía, quien las realizaba o quien las realizara, el cirujano. En el 87 también se consigue la primera sentencia de cambio de nombre y sexo registral que aquel juez denegó, pero siempre desde la obligatoriedad de una cirugía genital y además un reconocimiento de cambio de sexo legal, pero con un anacronismo a pie de página que te consideraba ficción de hembra o ficción de hombre. Por lo tanto, con todos los nuevos derechos legales, digamos, que te correspondían, amputados, nunca mejor dicho, en este caso, ¿no? Y luego, posteriormente, al año 90, se comienza a trabajar en leyes de parejas de hecho, ¿no? Que fueron, digamos, las primeras puntas de lanza. Recordar que la primera manifestación también en Madrid fue en el año 78, del orgullo, la primera en Barcelona en el año 77, pero no fue hasta los años 90 donde se empezaron a producir en Madrid las grandes manifestaciones, ¿no? En esto tiene mucho que ver también el compañero fallecido y amigo Pedro Cerolo, digamos, desde la unificación y el pegamento de todos los colectivos en una gran federación como fue la FEL, ¿no? Desde la importancia de que cuantas más personas fuéramos a salir a la calle, más estábamos diciéndole a todo el mensaje a los políticos y al gobierno que nuestros votos servían y que nuestros votos importaban y que por lo tanto nuestros votos también significaba el reconocimiento de nuestros derechos. Allá por el 78, en Las Palmas de Gran Canaria, trabajando en una sala de fiestas, un periódico que fue a hacer un reportaje, todo era el espectáculo, la foto mía era Carla travesti politizado, dice que votará siempre por el Partido Socialista. Siempre tuve claro que la defensa de los derechos que venían desde las calles, desde las ONGs, se tenía que plasmar en un Congreso de los Diputados, en una Cámara, ¿no? Y entro en el Partido Socialista oficialmente cuando entra también el compañero Pedro Cerolo, que es el año 97. Entonces, hemos hablado de las leyes de parejas de hecho, pero digamos que el avance sustancial es después de que José Luis Rodríguez Zapatero
gana el Congreso y se empieza a elaborar un programa electoral para concurrir a las elecciones, donde ahí era secretaria de Movimientos Sociales Leire Pajín, que importó mucho, digamos, también en todo esto, porque hace unos días tenía también un Zoom con ella, y bueno, es verdad, el reconocimiento es para José Luis Rodríguez Zapatero, el compañero Pedro Cerolo, digamos, todo el empuje, ¿no? Pero ahí fueron otras intrahistorias fundamentales, y entre ellas fue la compañera Leire, como también a veces es muy poco mencionado y muy importante para todos esos trámites, como fue el ministro de Justicia en ese momento, Juan Fernando López Aguilar, que hay que recordarlo, fue ministro de Justicia con el matrimonio igualitario como con la ley de identidad de género, o la directora del registro civil en ese momento, también doña Pilar Blanco, doña Pilar Morales Blanco Limón. Siempre me lío con los apellidos. Bueno, y de ahí salen unos compromisos que son el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, para el cambio de nombre y el cambio de sexo registral de las personas trans sin necesidad de cirugía genital. O Pero sea, íbamos a... aquella ley, Carla, aquella ley de identidad de género se retrasó y cuando se vio peligrar su salida, usted incluso llegó a amenazar a su gobierno con iniciar una huelga de hambre justo bueno, a presidentas de otros colectivos del colectivo si el Consejo de Ministros no aprobaba, ¿no?, el trámite de dicha normativa. Yo creo que tuvo que ser complicado, ¿no? Porque qué emociones se contraponen en un momento tan crucial. Se sintió de alguna forma abandonada por aquellos en los que había confiado desde el primer momento en que usted afirmó que solamente habría una consecución de derechos desde la izquierda. No, a ver, es un momento de frustración. Es también aquello de mirarte al espejo y de reconocerte, siempre lo dije, o sea, prefiero ir por la calle y mirar de frente a las personas donde tú inicias defendiendo unos derechos de tu persona y sin darte cuenta estás defendiendo los derechos de un conjunto, de un colectivo. Fue una cuestión de frustración. O sea, no se dijo nunca que no fuera a salir, sino que saldría en otra legislatura. Entonces dije, pero de esto nada, o sea, va a salir en esta legislatura. No es que no puede salir todo, y después de haberlo intentado por activa y por pasiva durante bastantes meses y ver que aquello finalmente en esa legislatura no se iba a hacer, es cuando tienes que tomar una determinación que está por delante antes, y todo aquello en lo que habías creído, todo aquello por lo que habías luchado, o la obediencia o la fidelidad a tu partido, a tu presidente, que además adoraba y adoro y idolatro, como José Luis Rodríguez Zapatero, que luego con el tiempo, o sea, lo entendió perfectamente, y tenemos una relación muy buena, y de hecho José Luis en los últimos años en sus discursos habla muchísimo de las personas trans desde la conciencia de toda aquella consecución, porque si bien el matrimonio igualitario era importante, era incluso mucho más importante y solucionaba de forma mucho más drástica la vida de las personas, el cambio la posibilidad del cambio de documentación a la hora de acceder a un puesto de trabajo, a la hora de alquilar una vivienda, a la hora de abrir una cuenta en un banco, a la hora de viajar, tantísimas situaciones que el matrimonio, siendo un derecho que nos venía a igualar, digamos, te vetaba en ciertas cosas, pero no te impedía el normal desarrollo completo de una vida, tanto como te la produce el tener un documento que te identifique, ¿no? Y entonces, bueno, lo prioritario era lo que tenía que ser. Te produce un conflicto, evidentemente, lo pasas mal, pero la decisión que tomas es la decisión acertada siempre, porque además es una tontería pensar que hubiese pasado si hubiese tomado otra, pero además tomé la que tenía que tomar. Y afortunadamente hubo un gobierno que escuchó, obviamente.
porque si no, no estaríamos hablando tú y yo aquí. Y el Consejo de Ministros, junio del año 2006, anunció de que había dado a trámite el inicio de ese proyecto de ley y se hizo realidad y se hizo verdad el 1 de marzo del año siguiente, del año 2007, y entró en vigor el 15 de marzo. Y bueno, ni fui como loca tampoco a hacer colas con una tienda de campaña al registro civil, sino como cerca de un mes después fui a sacar, a cambiar la documentación con aquella ley que tanto había costado y me tropezó con la sorpresa de que mi amiga Boti García Rodrigo, que es hoy directora general de diversidad y LGTBI del gobierno, que en esos momentos trabajaba en el registro civil y además llevaba esa área, aparece con un libro que era más grande que ella casi, y dice, bueno, tengo el honor de que vas a inaugurar este libro. Europa Press, que me había acompañado, y yo estábamos como alucinando, ¿cómo que voy a inaugurar? Sí, eres la primera que solicitas el cambio de nombre y sexo registral aquí en la Comunidad de Madrid. Digo, muerta me quedo, digo, pero tanto que me alegro de poder haber inaugurado este libro en blanco y que fueran luego muchísimas más. Una ley en esos momentos patologizante era la situación de ese momento, porque lo que se le fue a dar la vuelta, digamos, después, porque hay que recordar que el matrimonio igualitario tuvo 500.000 de protestas en la calle, de personas protestando, con el Foro de la Familia al frente, los obispos, el Partido Popular, y se pensaba, que era el trasfondo de por qué se retrasaba la ley de identidad de género, que iba a haber otros tipos de grandes manifestaciones, igual que las del matrimonio igualitario, algo que no sucedió absolutamente para nada, ¿no? Entonces, digamos, al final lo recuerdo perfectamente aquel día de ir en ese taxi por la Castellana y ver y pensar que el sol iluminaba de otra manera, porque al final son sueños, metas, objetivos cumplidos. Y es que me había ido un poco, y a mí se me nota mucho las cosas. Estábamos hablando que era una ley patologizante porque hasta ese momento era obligatoria una cirugía de genitales, pero al mismo tiempo que era obligatoria una cirugía de genitales, eran necesarios 2 años de tratamiento y un informe médico psiquiátrico para operarse, si no, no te podías operar. Y eso te contaba también el DNI. Entonces, ¿qué se hizo? Utilizar los mismos requisitos que se exigían para operarse, utilizarlos para no operarse. O sea, era darle la vuelta inversa. Esos requisitos y luego convertirlo en un mero trámite administrativo del registro civil. Porque anteriormente, después de que te operabas, tenías que meter un recurso, una demanda contra la Fiscalía, que tardabas hasta 2 años en obtener una sentencia y además tenías que pasar por un médico forense donde pasaban todas las personas para ver mono de feria que estaba allí con las piernas abiertas. O sea, el médico forense más todos los becarios que tenía detrás. Por lo tanto, una situación absolutamente humillante. Se le dio la vuelta, se utilizó lo que se exigía para operarse, pero en este caso para no operarse. Y marcamos un antes y un después y un hito mundial donde venimos a decirle al mundo que ser hombre o ser mujer va mucho más allá de los genitales. En estos momentos la ley, y además había sido aprobada en la Comisión de Justicia, se había llegado a un consenso del dictamen final, ya estaba planteada la reforma para su completa despatologización, la inclusión de las y de los menores y la inclusión de las personas trans extranjeras en su tarjeta de residencia, también el cambio de datos. Pero bueno, finalizó la legislatura, decayó la legislatura, mejor dicho, y todas las leyes que no habían sido votadas, pues también decayeron. Una pena porque
había pasado ya todos los trámites más importantes y le quedaba la votación final en el Congreso de los Diputados y luego ir al Senado. Estas fueron consecuciones a nivel estatal, pero habría que esperar hasta 2016 para la aprobación de esa ley integral de transexualidad en el caso de la Comunidad de Madrid y la ley contra la LGTBI-fobia 4 años después. ¿En qué punto estamos ahora mismo, Carla? ¿Cómo se han desarrollado estas leyes en la Comunidad de Madrid? ¿Se están aplicando con rigor? ¿Cómo se han desarrollado? La pregunta es, ¿se han desarrollado? ¿Se han desarrollado? Porque esa es la gran pregunta. Vamos a ver, el Grupo Parlamentario Socialista había, había llevado a la Asamblea de Madrid desde 2 legislaturas anteriores, una antes incluso de que entrara yo como diputada, la primera ley integral de transexualidad de España. Y el Partido Popular sistemáticamente las iba votando en contra y las iba impidiendo. En la primera legislatura la volvía a presentar, en este caso yo como ponente por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Partido Popular la tumbó. Pero en esta pasada legislatura ya la conformación de la Cámara era otra, era distinta y el Partido Popular había perdido la mayoría absoluta. Por lo tanto, registramos con el consenso de los colectivos en la elaboración y la conformación de la ley, tanto el Partido Socialista como Podemos, como Ciudadanos, registramos una proposición de ley, que fue que Cristina Cifuentes también anunció que iba a registrar una contra la LGTBI-fobia y de transexualidad. Lo que registró de transexualidad, desde el artículo 6, comenzaba ya a patologizar, que es de lo que habíamos estado hablando antes, que ya no es tiempo, evidentemente, para hacer una nueva normativa, hacerla patologizante en los años que estamos, después de que el movimiento de despatologización se inicia a partir del 2009 con el 2011, ¿no? Entonces, al final, se sale adelante la ley integral de transexualidad que registramos nosotros y la ley contra la LGTBI-fobia que había registrado el Partido Popular. Al final le introducimos 140 enmiendas desde los colectivos y nos las repartimos entre los otros 3 partidos, ¿no?, de la oposición. De hecho, el Partido Popular, su propia ley contra la LGTBI-fobia, se abstuvo en comisión de su propia ley contra la LGTBI-fobia porque decía que ya no la reconocía. De hecho, fue llevada al Pleno la votación del dictamen final en un cupo nuestro, en un cupo del Partido Socialista. Llevamos al Pleno una ley que registró, un proyecto de ley que registró el Gobierno de la Comunidad de Madrid en nuestro cupo, porque el Partido Popular se negaba a llevarla al Pleno. Al final, Cifuentes dio un zapatazo encima de la mesa. Ha sido una semana que se había celebrado el orgullo y dijo que aquello había que votarlo a favor. ¿Qué ha sucedido? Que con la ley integral de transexualidad el Partido Popular se abstuvo. Con la ley contra la LGTBI-fobia salió por unanimidad, pero con 140 y tantas enmiendas de la oposición. Pues que en estos 4 años, porque fue con 3-4 meses de diferencia cada una, en estos 4 años que han estado en vigor estas normativas, ni el 50% de las mismas, se han articulado, se han reglamentado, y todo es hemos hecho, y la eterna cantinela del programa de atención LGTBI, como si eso fuera a rellenar todas las situaciones en todos los ámbitos que refleja, digamos, de forma transversal estas 2 normativas. En esta nueva legislatura, o sea, yo te pongo un ejemplo del Consejo LGTBI. El Consejo LGTBI, después de 4 años, no ha salido el decreto para su conformación hasta ahora, hasta hace unos 2 o 3 meses, después de 4 años. ¿Por qué? Porque lo conforman los colectivos y asociaciones LGTBI, porque de alguna manera, digamos, vienen a controlar que estas leyes se estén cumpliendo. Pero en cualquier caso, el decreto salió hace unos 3 meses, pero todavía el Consejo LGTBI no se ha reunido. O sea, es todo largas vamos a hacer. Yo no le quito la buena intención al consejero de Políticas Sociales nuevo
reyero de querer hacer, ni al área de LGTBI o la dirección LGTBI que han creado en igualdad, pero la realidad es que a fechas de hoy todavía no se ha hecho ni una triste campaña de sensibilización hacia el colectivo trans. Es tremendo esto que te voy a decir. La ley de Madrid se cumple en Valencia y en Baleares. ¿Esto qué quiere decir? Que las leyes integrales autonómicas de Valencia y Baleares son posteriores a la ley de Madrid. Y el 90% de su texto es el texto que registramos en la Comunidad de Madrid, adecuándolo a las autonomías correspondientes, ¿no? Y 3 meses después de entrar en vigor la Ley Integral de Transexualidad valenciana, ya estaban haciendo una campaña por parte del gobierno de sensibilización y de respeto hacia las personas trans. Aquí he preguntado en esta legislatura que cuando iban a hacer la campañita, digo, pero si tenéis una televisión pública, mandárselo. Y que solamente tenéis que poner el logo Comunidad de Madrid. No, hay una negación sistemática. ¿Por qué? Porque no se cree. Y cuando no se cree en ciertas cosas, pues no se creen. Y el movimiento luego se demuestra andando. Y ahora las cosas se complican todavía más porque ya hemos visto que el gobierno, la presidencia por parte del Partido Popular y de Ayuso han ido por el consejero de Políticas Sociales y Familia en toda esta crisis y pandemia que estamos viviendo, y cuarentena, por el coronavirus, ¿no? Pretendiéndolo señalar. Tú fíjate, 20 años de gobierno del Partido Popular de Madrid, las residencias de ancianos, o sea, todas las externalizaciones, contratos a la baja, pretender señalar que la culpa es de un consejero que ha llegado ahora de Ciudadanos, y no voy a ser yo la que haga una loa por Ciudadanos, pero que la culpa la tiene él, es como una situación bastante tremenda, ¿no? Señalar como culpable de algo que no es sino que producto de, digamos, un mal, digamos, control y funcionamiento de todas esas residencias que nos ha llevado como producto a esto, ¿no? Se han dicho muchas barbaridades, ¿no?, en todos estos días. Mala gestión, que no me salía la palabra. Decía que se han dicho, Carla, muchas barbaridades en todos estos días de cuarentena, ¿no? Me viene a la mente las afirmaciones de una comunicadora, ¿no?, diciendo que, bueno, un poco lo que estaba pasando con el coronavirus es lo que nos ocurrió con el VIH, ¿no?, que fue una pandemia con la que nos hemos acostumbrado a vivir. Cuando se oye este tipo de declaraciones, de afirmaciones, ¿qué cuerpo se le queda a uno? ¿Qué como la ignorancia puede ser tan atrevida? O sea, primero, ¿cómo la ignorancia puede ser tan atrevida? Pero luego dices, no es ignorante, o sea, lo que hay es una maldad de fondo, que es intentar justificar, depende de qué cosas, y depende de para qué otras cosas te viene bien unas o te viene bien otras. Si se suspende el Moviline por parte de la misma comunicadora, es muy malo, porque está perjudicando al negocio, y luego es porque no se tomaron medidas antes. O sea, la propia contradicción, ¿no? O sea, críticas que se suspenda el Moviline porque se avecina lo que luego realmente vino, pero luego al mismo tiempo dices que porque no se tomaron medidas antes. Te estás contradiciendo a ti misma del propio planteamiento. Yo nunca me he besado, yo nunca me he abrazado contigo, y luego salen las imágenes donde sí se estaba abrazando allí en directo. Bueno, pues que se utiliza todo ya por una cuestión de hacer daño, de restar credibilidad, y porque ahora el objetivo, que parece que es una carrera de obstáculos, que es pasar de fase cuanto antes, a ver quién pasa de fase primero, ¿no? Es una carrera de galgos, ¿no? Y lo cual es absurdo. Es el último pleno de la Asamblea que intervine, yo al final saqué la conclusión, porque todo lo que escuché por parte de la derecha fue hablar de la economía, de los trabajos, de qué se estaba perdiendo, que hay que hablarlo, evidentemente, pero en ningún momento se hablaba
de qué significaba, digamos, pasar de fase a la ligera sin estar preparada ni preparado, y lo que eso iba a suponer para la salud. Y muy bien la economía, pero si no hay salud y no hay vidas, no hay economía que defender, evidentemente. Vamos a ver también qué es lo que pasa con Italia, que es la que de pronto nos lleva una semana o 2 semanas por delante, y estamos viendo el ejemplo y cómo ha desconfinado completamente, a ver si hay un rebrote o a ver qué cuentas hay, pero desde luego aquí la cuestión es precisamente tenerle mucho respeto a ese virus, y si hay que ser muy radicales con las actuaciones que se tomen, y es por el beneficio, y es por la salud, y es por las vidas, bienvenido sea, porque si no lo hace, luego los comentarios serían al revés: ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Pues es preferible que te critiquen porque hiciste medidas para asegurar y garantizar que te critiquen por todo lo contrario, que también lo están haciendo. O sea, señalar culpabilidad de muertos, de 30.000 muertos a un gobierno por algo que es algo invisible, que traspasa muros, que traspasa fronteras y que traspasa absolutamente todo, y que se está llevando vida por todo el planeta, pero sintéticamente a lo que señalabas, o sea, un agravio comparativo del virus del VIH con el virus con el COVID-19, es absurdo cualquier comparación, porque primero el VIH, su forma de transmisión es por contactos sexuales, por fluidos, por sangre, y aquí, como ya sabemos, porque estamos sobresaturadas y sobresaturados de información, las formas de contagio no tienen nada que ver con las del VIH. Aquí es que puedes pasar la mano por un sitio que le ha pasado a alguien y te puedes contagiar. ¿De cuántas veces nos llevamos las manos a la cara? Que son un montón de veces al día, y ya nos hemos contagiado. El VIH no se contagia así, ni se contagiaba besando, como decían al principio. Ay, no me beses, porque pensaba que un beso iba a transmitir el VIH. O sea, el agravio comparativo es que no tiene ni pies ni cabeza, pero es solo, digamos, una derrotero más que le da por salir. Yo es que no veo el programa, yo solamente es que me llegan, me van llegando los memes, que no veas si hay cantidad de las salidas de tono, y bueno, sí me queda claro de la transfiguración en el tiempo de esa comunicadora, que hay que ver también el origen donde se comenzó a transfigurar, que no es vanadí, o sea que las cosas no suceden por sí solas. Pero las agresiones y el rechazo, lejos de reducirse, parece que van en aumento, y ha quedado evidente en esta época de confinamiento, cuando muchas jóvenes y muchos jóvenes se han tenido que encerrar en su hogar con personas que no les aceptan. O el famoso caso de ese policía de Benidorm que aparecía en una situación de agresión transfoba contra una mujer que estaba paseando, y que ha sido bueno, pues enjuiciado, y que pronto tendrá que dar bueno, pues cuentas de lo que hizo. Sí, a ver... ya por no hablar de esas mujeres, tantas mujeres, ¿no?, que habrán tenido que estar y estarán confinadas con sus propios maltratadores. Vamos a ver, esta situación de cuarentena, pues ha dado situaciones, digamos, donde las personas LGTBI han tenido que quedarse reducidas en metros cuadrados con familias que no les respetaban y que no les aceptaban. Al igual que con la violencia machista, mujeres que tienen que estar conviviendo con sus maltratadores, ¿no? Que de hecho por eso se han puesto
números e información en activo para poder realizar denuncias si hay cualquier tipo de maltrato. Y las personas LGTBI no iban a ser menos, ¿no? Donde han tenido que regresar a los propios armarios. Es una situación bastante terrible porque, digamos, el reducirnos en metros cuadrados, al final se dan situaciones donde hay mayor roce y hay mayor crispación. Un chico trans, hace unos días comentaba en un reportaje que ya sus padres le han dicho que si se pone la primera hormona que se tiene que ir de su casa. Y con referencia a lo del policía de Benidorm, son situaciones absolutamente intolerables. O sea, incluso si estamos hablando de que la persona es una persona delincuente o cualquier situación, o sea, el trato, tú, porque si estás haciendo una acción que no es correcta, tú por eso ya no pasas a dejar de tener el respeto que se le tiene que tener a todas las personas. Y entonces cuando rascas un poquito, entonces sale lo verdadero fondo, lo que hay debajo. Vamos a suponer que esa persona no estuviera haciendo algo legal. Bueno, la gente lo que tiene que decir, le he dicho a usted que no se pase por aquí y no sé qué, no sé cuánto, o no sé qué, no sé cuánto. Váyase para su casa o le detengo a usted. Punto. ¿No? Que es el trato que se supone. Pero no aprovechar una situación para, digamos, escupir de pronto esa transfobia y que de pronto todo es una risita y es un cachondeo mientras el otro lo está grabando. Es como si una persona negra, de pronto, si comete un delito o discute contigo, ya pasa a ser negro con un calificativo, ¿no? Con un calificativo peyorativo, al igual que una persona gitana, ¿no? O sea, es un gitano, pero sí, cualquier situación, entonces ya pasa a ser gitano con un calificativo peyorativo. No, porque ahí entonces cuando sale realmente, digamos, esos prejuicios y esos odios, digamos, subyacentes, latentes, que a la menor de cambio se ponen en juego. ¿Qué decir, Carla, de la LGTBI-fobia en la España rural? ¿Cree que crear colectivos en defensa de los derechos sexuales allá donde no existen ayudaría? ¿Cuál es el antídoto frente a los apóstoles del odio, como usted les llama? ¿Salir del armario, quizás? La visibilidad es una herramienta fundamental y absolutamente necesaria, puesto de que lo que no se habla no existe. Y es verdad que la España interior, la España rural, la España de los pueblos, es curioso, porque hay algunos pueblos donde hay personas LGTBI y hay un respeto total y absoluto, y hay otros pueblos donde han empezado a vivir o se han visibilizado mujeres lesbianas y les han pintado en la fachada de la casa fuera lesbianas del pueblo, ¿no? Es una cosa llamativa la diferencia cultural entre unos pueblos y otros, pero sí es verdad que la necesidad de sensibilización en los pueblos es absolutamente necesaria porque lleva a la concienciación de la sociedad del respeto a las diferencias. Y en ese sentido, los colectivos son absolutamente imprescindibles, la necesidad de esa visibilidad que lleva a esa concienciación. ¿Qué espera de la legislación LGTBI que anunciada el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, espero unas legislaciones comprometidas, unas legislaciones que están en los acuerdos de gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que es una ley integral trans, una ley de igualdad LGTBI, así como la propia reforma de la ley 3/2007 que hablábamos antes, para su completa despatologización e inclusión de las y de los menores.
es un compromiso del programa del Partido Socialista, es un compromiso del programa de Unidas Podemos y además es un compromiso del gobierno de coalición, ¿no? Todo esto que vimos el mes de diciembre del año pasado, ¿no? Entonces es todo aquello que se tiene que llevar por delante y con referencia a mi presidente del gobierno, es una persona sensibilizada con la causa trans y lo podemos ver en su cuenta de redes y demás, cualquier noticia, cualquier situación, como el apoyo a la niña Elsa, que habló en el Parlamento de Extremadura, la niña trans, y que sensibilizó a toda España. Por lo tanto, no hay nuevas olas que valgan ni Transfobia 7.0, porque por delante de todo eso hay unos compromisos de gobierno, hay unos programas electorales y porque es de justicia, la razón nos asiste y además las conciencias navegan y van muy tranquilas y esperamos que esto se haga todo verdad y se haga todo realidad. Desde luego que por mi parte aquí me tienen, que lo voy a apoyar hasta el final, porque las historias si no se rematan ya no son tan historias. Se ha referido a Elsa. Hoy cuando pasea por la calle, con todas las batallas ganadas hasta el momento, ¿qué piensa cuando ve a esos jóvenes transexuales que han nacido en otra época, que no han estado en el armario, que reciben el respaldo sin condiciones de sus familias? Bueno, que muchas personas jóvenes piensan de que, bueno, claro, es un mundo absolutamente todo lo que les queda por delante. Y además tienen toda la razón del mundo, ¿no? No pueden hacer el agravio comparativo con hace 40 años porque no habían nacido. Las personas que hemos vivido todo ese tiempo sí lo sabemos, pero es seguro igual de inmenso, igual de grande, todos los muros que quedan por derribar, por delante, para una persona de 15 años, que igual de grandes eran para nosotras y para nosotros hace 42 años, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso que alegría, que orgullo y pienso de que todo este viaje que hemos hecho ha merecido la pena, ha servido de algo y que al final la victoria pues siempre, siempre ha sido nuestra, por haber resistido, por haber sobrevivido y por haber llegado hasta aquí. Sin duda alguna, esto es el fruto de la persistencia y además es el legado que se entrega a las nuevas generaciones para que lo sigan defendiendo, porque el presente nos lo dice. O sea, todo aquello que hemos conseguido es susceptible de ser arrebatado. Esos apóstoles del odio nos les están diciendo cada día que vienen y vienen a arrebatar todo, que no es una cuestión, digamos, de sistemas públicos o sistemas privados, que aquí estamos hablando ya de la propia existencia de seres humanos. Por lo tanto, aquí no hay diálogo político que valga porque sencillamente están en contra de tu mera existencia. Sí, corrección y formas, pero evidentemente el objetivo es que estemos o que dejamos de estar, ¿no? Y la derogación de leyes que tanto trabajo y tanto esfuerzo han costado. Pero que bueno, que no hemos llegado hasta aquí para nada. Y no hemos llegado aquí, por supuesto, ni mucho menos que para empezar a dar pasitos para atrás, que ni el franquismo, ni el posfranquismo nos logró tumbar, no nos va a tumbar el nuevo califa del odio, ¿no? ¿Cómo se siente en lo personal? ¿Esta lucha permanente le ha traído más rompederos de cabeza o más felicidad en el fondo de toda la cuestión? No, más felicidad, porque me ha complementado, porque me ha hecho, o sea, todas las luchas han configurado a la persona que soy y me han enriquecido como ser humano. Si no hubiese vivido todo lo que he vivido, no sería la persona que soy hoy. Y posiblemente, y no posiblemente, sino que seguro que si me hubiese quedado en mi pueblo y no hubiese tenido absolutamente ningún problema,
pues seguro que nada de lo que me vino a posterior hubiese pasado. Por eso soy tan resiliente de que fue lo mejor que me pudo pasar, sobre todo viéndolo desde la perspectiva que conseguí puentear y conseguimos puentear, digamos, todos los obstáculos, tumbar todos los muros, puentear todos los fosos y al tiempo convertir, digamos, todo aquello, reconvertirlo en arcoíris y en positividad, ¿no? Que es el secreto de llegar y de estar. Bueno, estamos entrando en la recta final ya. Carla, ¿cómo es Carla Antonelli de andar por casa, más allá de la Carla Antonelli activista y señoría que conoce todo el público? Porque me decía, bueno, la entrevista tiene que terminar antes de las 8 de la tarde porque tengo que salir a aplaudir. Claro. Más allá de eso, ¿cómo es Carla Antonelli? No, en mi casa, a mí me gusta estar en casa, me gusta que la casa me sea acogedora, me sea confortable, y al final no eres sino lo que eres una más, un granito de arena más, y eres normal, o sea, lo que yo entiendo para mí normal, ¿no? La, la que se levanta o la que se acuesta para mí muy tarde y a veces se tiene que levantar muy temprano y te tienes que levantar, la que se echa la siesta, la que se hace de comer, es con mis gustos, con mis preferencias, con mis aficiones, la antropología humana, de dónde somos, de dónde venimos, o sea, mi afición por la ciencia, por la astronomía, la pasión, no sé por qué es una pasión desbocada, que me deja como anhelada, o sea, todo lo que es la cuestión de lo exterior, o sea, de nuestro universo, nuestras galaxias, de la formación de la vida, o sea, todas digamos, mis aficiones o las cosas que me llaman la atención, como nuestra propia historia. Bueno, pues hoy, ahora, llegan las 8 y hay que aplaudir, porque esa canción, te digo una cosa, la de Resistiré, que se ha puesto tan de moda, yo la tengo en el teléfono móvil y curiosamente me la suelo poner de vez en cuando, sobre todo, no me digas por qué, cuando vengo de viajes en trenes, que solía ser casi todos los fines de semana, te ibas de un lado a otro, cuando llegando a Madrid yo me ponía los auriculares y me ponía Resistiré a toda pastilla, porque a mí me insuflaba. Qué curioso que luego se haya convertido en un lema, pero es que además justo la misma del dúo dinámico. Y la última vez que me la puse fue viniendo de Murcia el viernes, en el tren de 4 horas, Dios mío, llegando a Madrid a las tantas de la noche, el viernes antes del anuncio del estado de alarma. Curiosamente, luego Resistiré, pero Resistiré que no baladí porque si viste ese de los primeros discursos del presidente del gobierno, yo sí me di cuenta, porque esa canción la conozco mucho, literalmente introdujo varias frases del propio tema, aunque nos doble, en la canción dice, aunque el viento nos doble como los juncos, resistiremos. Y el presidente dijo, aunque nos doble la pandemia, resistiremos. Por lo tanto, no es casual que al final se haya convertido en un himno, porque además es un símbolo de lucha y resistencia. Pero bueno, Carla de Casa pues no deja de ser, pues como tú en tu casa, como todas y todos, ¿no? Y en un pequeño apartamento, por la zona de Arganzuela, y nada más. ¿Cree en Dios? No. ¿Se ha preguntado alguna vez si hay vida después de la muerte? Sí, claro, o sea, ¿quién no se hace preguntas? Precisamente, pues si llegas a la creencia de que no crees, es porque te lo has preguntado, obviamente,
Pero es que luego ya al final llegas a una conclusión, ¿no? De que haya lo que haya, o lo que no haya, todas y todos vamos a ir al mismo sitio. Incluso para lo que no haya. Pero es que si hay, no va a haber una delimitación porque creas o dejes de creer. No porque dejes de creer que hay un barranco, no te vas a caer por el barranco. Si das el paso para adelante, que es el paso del corte final de la vida, vas a caer por el mismo barranco, no porque dejes de creer. O sea, que haya lo que haya, en cualquier caso, o sea, toda esta configuración, como configuramos un Dios, porque dice Dios, pero es que no hay uno. En nuestra civilización ha habido muchos dioses, ¿no? Me parece que es una cosa que nosotras y nosotros los seres humanos lo hemos configurado así, pero en caso de que hubiese, bajo mi criterio, yo creo que sería posiblemente sería algo tan alejado de lo que imaginamos que no tendría ni la sombra de parecer. Pero me parece loable, perfecto, la necesidad de la creencia, porque desde que tuvimos conciencia de nosotras y de nosotros mismos, como seres pensantes, los seres humanos, necesitamos creer en algo más allá, porque si no, había una insoportabilidad de ser, ¿no? Del ser finitos, porque creaba una angustia vital el pensar que se acababa la vida y se acababa todo. Entonces, yo como tal, o sea, yo he sido educada en la educación católica, pero yo creyente en Dios no, pero es que al final llegas a la conclusión que te dije al principio, haya o no haya, o lo que deje de haber, todas y todos vamos a ir al mismo sitio. Lo único que hay que ser en esta vida es coherente con lo que defiendes, con lo que crees, y con la empatía y con unos principios fundamentales y sociales con el resto de los seres humanos. Porque ¿de qué vale que vayas a diestro y siniestro con un machete cortando cabezas, pero luego vayas, te confieses y es como que aquello no pasó? Mira, yo prefiero no cortar cabezas y tampoco me voy a confesar. Pero en una palabra, todo es lícito. O sea, yo no tengo ningún problema y además soy absolutamente respetuosísima de toda la vida, porque así me han educado con las enseñanzas, con el dogma y con las creencias personales de cada uno y cada uno. Otra cosa muy distinta es que me intenten imponer un dogma. Otra cosa muy distinta que un dogma se imponga, digamos, como norma socialmente, ¿no? El nacionalcatolicismo o nacional islamismo o lo que tú quieras. Ahí yo me voy a rebelar, ¿no? Ni que nos utilicen como cortina de humo al colectivo LGTBI para tapar las propias vergüenzas. Pero eso queda muy lejos en sí mismo del que tú creas, el que yo crea, el que mi vecina crea, que es algo absolutamente respetable. Jamás he tenido yo una conversación ni una discusión por ese tema, ¿no? Pero no visualizo yo el ojo ahí, ¿no? Es que, o sea, es una cuestión de creer o no creer, pero ya te digo, siempre respetando muchísimo, porque no puede ser de otra manera. No se podrá encontrar un comentario mío a lo largo de toda la vida en contra del dogma. Sí, muchas críticas a los máximos exponentes y cabezas visibles, ¿no? Cuando ha tocado, sobre todo con Ratzinger, con Francisco, poco he dicho, o sea, aparte de un par de ocasiones, y con, por ejemplo, Monseñor Amigo, el cardenal de Sevilla, cuando se despidió, hice una carta pública agradeciéndole todo lo que había hecho, ¿no? Que La Razón publicó como que era llamativo y curioso que yo escribiera esa carta. Pues mira, porque yo creo en las personas, soy amiga del Padre Ángel, o sea, creo en las personas por encima de cualquier cosa. Y las buenas personas son buenas personas, aquí y en Roma. Y esto nunca mejor dicho lo de Roma. Y las malas también. Recomiéndame un libro. ¿Qué está leyendo? Pues te puedo recomendar de Bruno Bimbi El fin del armario,
Uno que tengo por aquí, que no he empezado a leer, que me mata, de Daniela Vega, la actriz chilena, que todavía no ha llegado el libro a España, sobre su vida, pero leo bastante más poco de todo lo que me leía de pequeñita, que me leía la biblioteca entera del pueblo de Huelva. Es verdad que la saturación de información y de noticias pues, hace que leas mucho menos. ¿Una película? Una película, vi una recientemente que me llamó la atención, que era Llámame por tu nombre, que fue muy polémica en su momento, que es el amor de un adolescente de 17 años por una persona mayor que él, que pertenece a un libro y que la verdad me llamó lo bien hecha que estaba, ¿no? Y luego tenemos de españolas, vi La memoria o el legado de los huesos, también en Netflix, que estaba muy bien hecha. Y anterior a esa, y no me acuerdo del título, pero que se junta, Historias de Navidad, puede ser, que se juntaba Victoria Abril, Charo López, Ángela Molina, o sea, un elenco de actrices, una miniserie que ya es por verla junta, pero es que luego estaba muy bien el tema que venía sobrevenido de la guerra civil, de un guardia civil que habían asesinado, o sea, no quiero hacer spoilers, pero el poder ver a trabajar todos esos monstruos del cine juntas, y luego también la del Hoyo con Antonia San Juan, que también hace un gran papel, pero te da angustia. Y es que cine sí estoy viendo. Había otra que era bastante dura, del actor que ha ganado ya varios Goya, pero no me viene el título a la cabeza ahora, que era de la droga en Galicia, que era que el capo de la droga al final terminaba ingresando en una residencia de ancianos y estaba trabajando allí el hermano de un chico que sucumbió por la heroína. Y a lo mejor te sabes el título tú, no sé si te lo sabes, pero muy dura la película y muy buena, pero película, cine español muy bueno. Y ciencia ficción es que me gusta la buena casi toda. Y rápidamente, un plato preferido. Un plato en esta cuarentena he aprendido a hacer cosas que no había hecho nunca. Ah, Y sí. comidas canarias. Sí, que no había hecho nunca, comidas canarias, o sea, garbanzas compuestas, cosas que no había hecho nunca, o los propios frijoles, yo nunca los había hecho en casa. Pues arroz a la cubana me ha dado por hacer últimamente, que es muy básico y muy sencillo. Un arrocito blanco, que me sale bastante bien, con huevos fritos, plátanos fritos bien maduros, bien fritos, y con huevos fritos. Ya, si le pones papas fritas, ahí ya te pasa. Y con salsa de tomate. ¿Es más urbanita o montañera? De mar. De mar. De mar. ¿Su rincón favorito de Madrid? Es que me has dado las dos opciones, urbanita o montañera. Digo, no, es que yo soy de mar, yo nací en el mar. Yo del mar vengo. Me gusta la montaña, pero la ciudad con sus encantos. ¿Su rincón favorito de Madrid cuál es? Una vista que me gusta mucho es la de Cibeles, Puerta de Alcalá. Las vistillas por el puente de Segovia. Ciertamente estuve una tarde viendo una puesta de sol allí enfrente del Palacio Real, en una esquina, que realmente era increíble. De hecho, curiosamente salió que de las mejores puestas de sol de toda España eran las de Madrid, estas. Pues habían hecho un concurso. Sí. Pues,
En Canarias hay puestas de sol espectaculares, pero en Galicia también las hay y en tantos sitios. Pero, o sea, ganó las de Madrid. Y es que es verdad que cuando el sol se pone en Madrid es espectacular, no te quiero decir ni nada en el templo de Devot. O sea, lo que es una puesta de sol en el templo de Devot. O sea, aquello es, porque hay días que Madrid se pone color naranja completamente en la puesta de sol y suelen ser espectaculares. Un viaje pendiente, Carla. No sé si lo realizaré nunca, las pirámides de Egipto. Al final digamos, lo que libré un poco, maté un poco el gusanillo porque pude estar en México en las pirámides, en este caso de la Luna y el Sol, que todavía se podían subir y subía a las dos. A la otra ya no llevaba con la lengua afuera y la chica me dice, cara, te vas a arrepentir cuando llegas a España, te vas a arrepentir. Y digo, pues tienes razón, me voy a arrepentir. Y entonces hice un parón y ya terminé arriba observando cómo se hizo, cómo se puede hacer todo aquello. Y es impresionante y algo que ya no podré hacer nunca seguro. Cuando ya llegué ya no se podían tocar, era en el Stonehenge, tocar las piedras, a sentir aquello, pero esto ya, cuando llegué ya estaba delimitado completamente, es algo que no se debe hacer, pero esta cosa de intentar pensar que conectas con ese momento, ¿no? Entonces me da la impresión de que usted no cree en Dios, pero sí cree en la energía. Hombre, pero que no tiene nada que ver. O habrá quien sí crea que tiene que ver. Porque cada cual compone la música a su gusto, ni es conflictivo creer en Dios y creer en la evolución de la especie, ni es No, conflictivo creer... lo digo simplemente, Carla, por esa necesidad o esa curiosidad, más que necesidad, ¿no?, de tocar esas piedras. Claro, pero es que vamos a ver, es que de entrada somos lo que vemos, punto uno. O sea, y nos creemos que el mundo es como nos ponen los telediarios. Punto dos. Y aparte de que somos lo que vemos, luego lo que hay absolutamente por debajo, y no hablo de ninguna misticidad, ¿no? ¿De qué estás hablando? Bueno, pero que cada cual lo entienda como le dé la gana. Lo subatómico, lo cuántico, esto que hacían como chiste, ¿no? En los hombres de negro, ¿no? Hacían iba todo, y había un micromundo que era otro micromundo y otro micromundo, que lo hacen como gag, pero que no deja de tener, digamos, un agravio comparativo real, porque son los micromundos. Hasta ahora, los movimientos cuánticos, que se decía que eran espontáneos y que desaparecía la partícula y que se iba de aquí a allí, pues ahora resulta que no. Ahora se ha descubierto que realmente sí hay un movimiento, pero que como era tan rápido, se pensaba que estaba aquí y podía estar allí al mismo tiempo, ¿no? Pues por lo visto sí hay una traslación porque han conseguido, digamos, creo que fotografiarla o tomarla. Es que todo esto se nos escapa, sea lo que sea, todo existe y, digamos, y hay una conexión, claro, por supuesto, y todo este planeta, igualmente, hay una conexión en el todo, para el que todo funcione. Imagínate, deja de desaparecer las abejas, ¿no? Es que no la... Mal asunto. Mal asunto. Mal asunto. Pero es que resulta que la Tierra por debajo también hay unas conexiones. Lo que pasa es que ni nos paramos a pensar en cada una de estas historias. Sea lo que sea, el tocar una piedra, en este caso, a ti te sirve como, digamos, como conexión, como vínculo, para tú dar rienda suelta a tu imaginación. ¿He descubierto algo? No, es algo tan antiguo como el propio mundo. O sea, crear un rito para intentar hacer una conexión con tu yo.
¿A qué te suena de algo? Claro, claro. ¿A qué te suena de algo? Sí. Una imagen, un no sé qué, que te sirva como nexo para tú hacer, digamos, llegar a un estado de razonamiento, de reflexión, de imaginación, de lo que tú seas, de lo que tú quieras en tu propia cabeza. El tocar algo, significar, te hace dar más rienda suelta a imaginar el momento de tal, que será tu imaginación, que nada tendrá que ver con lo que realmente ocurrió allí cuando llevaron esas piedras. Eso es ser creyente. Bueno, pues habrá quien piense que sí, pero una cosa no excluye a la otra en sí misma. Son las 8. Sí. Por último, la canción de su vida. ¿Qué? La canción de su vida. La canción de... Están aplaudiendo. Es que si no se van a ir. Con las alas al viento, Rocío Jurado. Un Perfecto. beso. Muchísimas gracias, Carla Antonelli. Ha sido un placer compartir este viaje juntos. Venga, igualmente. Hasta luego.